Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vengo con este pequeño tutorial. Vamos a hacer unos mini mandalas que son muy fáciles y sencillos de realizar. Para ello voy a necesitar sobrantes de lana. Bueno, en este caso no son sobrantes, pero quiero hacerlo con estos colores y voy a realizarlo con una aguja de 5 y medio. La lana que estoy utilizando se llama Perlita Dominó y me aconsejan usar una aguja de 5, pero yo voy a hacerla con una aguja de 5 y medio. Entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a iniciar con un anillo mágico. Recuerden que en mi canal de YouTube tienen un curso a crochet para principiantes desde cero. Ahí pueden aprender todo lo que es relacionado con las bases al crochet. Punto medio, punto alto, punto bajo, cómo tomar medidas, bueno, en fin, todo lo que necesitan para iniciar en el crochet. Bueno, ya aquí tengo mi anillo mágico y voy a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3 que representan un punto alto. Ahora dentro del anillo mágico vamos a hacer 16 puntos altos contando con este. Entonces ya este sería 1, este 2, 3, 4, 5, siempre dentro del anillo mágico. Vamos con punto alto. Bueno, entonces cuando complete mis 16 puntos altos, regreso. Bueno, ya completé mis 16 puntos altos dentro del anillo mágico y lo que vamos a hacer es jalar de este hilito y vamos a cerrar nuestro círculo y nos va a quedar de esta manera. Ahora en las 3 cadenas que hicimos al comienzo contamos 1, 2 y 3. Aquí en la tercera cadena me voy con un punto deslizado y cadena de seguridad y vamos a cortar. Bueno, vamos a apretar bien y así es como nos queda. Ahora vamos a hacer esta parte. Yo la voy a realizar de este color verdecito. Bueno, entonces ya tengo asegurado mi hilo. Entré a cualquier espacio y voy a hacer lo siguiente. Voy a ingresar con mi aguja. Voy escondiendo esta brita a medida que voy tejiendo y voy a subir con 2 cadenas. Vamos con una y vamos con 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar lazada y voy a ingresar al mismo espacio. Tomo hilo y voy a sacar solo por las 2 primeras y dejo pendiente. Nuevamente, lazada, ingreso al mismo espacio, tomo hilo y saco por las 2 primeras. Tengo 3 y saco por las 3. Cadena de separación y vamos a hacer lo mismo aquí en el próximo espacio. Entonces vamos a tomar lazada, ingreso al próximo espacio, voy ocultando esta lanita, saco por 2 y me quedo ahí. Nuevamente lazada, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, saco por las 2 primeras y me quedo ahí. Son 3 veces. Nuevamente lazada, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, saco por las 2 primeras. Aquí tengo 4. Anteriormente eran 3 porque estamos empezando tejido. Entonces aquí son 4 y voy a sacar por las 4. Vamos a hacerlo nuevamente. Cadena de separación. Y nos vamos aquí al próximo espacio que sería este.
lazada, ingreso al próximo espacio, tomo hilo, saco por las dos primeras. Nuevamente lazada, ingreso al mismo espacio, que sería este, tomo hilo, saco por las dos primeras. Vamos una y dos, nos falta una. Nuevamente lazada, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, saco por las dos primeras, tengo 4 y saco por todas las 4, cadena de separación y nuevamente vamos a realizar lo mismo en el próximo espacio. En total debemos realizar 16 pétalos. Entonces, cuando termine y llegue aquí, regresamos. Bueno, entonces ya terminamos esta vuelta y vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo ya realicé mi cadena de separación y nos vamos a ir aquí en esta cadeneta que se ve como grande en la parte de arriba. Vamos a ingresar aquí y voy a hacer un punto deslizado y voy a hacer una cadena de seguridad y vamos a cortar nuestro hilo. Bueno, entonces así es como nos queda el mini mandala, o también puede ser como posavasos, ya depende del gusto de cada una de ustedes. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra próxima vuelta. Voy a elegir este color morado y vamos a ingresar a cualquier espacio donde hicimos la cadena de separación. Entonces ingreso y voy a asegurar mi trabajo con un nudito para que no se me vaya a soltar. Y a medida que vamos tejiendo, vamos escondiendo este hilito. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a ingresar mi aguja, tomo hilo, voy a hacer una, dos cadenas, lazada, ingresamos al mismo espacio y sacamos por las dos primeras, tenemos 3, nuevamente lazada, ingreso al mismo espacio, quedo con 3, ahora saco por las 3 y en este caso vamos a hacer dos cadenas de separación. Ahora nos vamos a ir aquí al siguiente espacio con lazada, ingresamos al próximo espacio, sacamos por 2, dejo al pendiente, nuevamente lazada, ingreso al mismo espacio, saco por 2, dejo al pendiente, nuevamente lazada, ingreso al mismo espacio, saco por 2 y dejo al pendiente y me quedan 4 y voy a sacar por las 4. Vamos a hacer dos cadenas de separación. Recuerde que en esta vuelta son 2. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces aquí lazada, ingreso al próximo espacio, saco por 2, lazada, ingreso al mismo espacio, saco por 2, recuerde que son 3 veces, lazada, ingreso al mismo espacio, saco por 2 y ahora voy a sacar por las 4 y dos cadenas de separación. Y así me voy alrededor de todo mi círculo completando 16 pétalos de la flor. Bueno, entonces ya llegué a mi final. Voy a realizar las dos cadenas de separación, 1 y 2. Voy a ingresar aquí donde se formó esta cadena grande y voy a realizar un punto deslizado, cadena de separación y vamos a cortar nuestro hilo. Bueno, y así es como nos queda nuestro mandala. Pueden utilizarlo como un posavasos, no sé, pueden utilizarlo también como decoración o como ustedes gusten. Y estos son los diferentes colores con los que yo realicé los mandalas. Bueno, entonces espero que les haya gustado este pequeño tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes
y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.